Me llamo Joaquín y tengo 32 años. Soy ese tipo de persona que siempre intenta hacer lo correcto, que trabaja duro, que evita conflictos, el que todos dan por sentado. Desde que tengo memoria, fui el que resolvía todo en casa. Cuando mi madre enfermó y papá no sabía ni cómo calentar una sopa, fui yo quien la cuidó. Cuando mi hermana Laura se divorció y volvió a casa con sus 2 hijos, fui yo quien ayudó a pagar la hipoteca para que tuvieran un techo. Nadie me lo pidió directamente. Lo hicieron con silencios, con miradas, con esa expectativa invisible que me persiguió desde que era adolescente. Y yo, como un idiota agradecido por tener una familia, cumplía. Porque para mí, ser parte de ellos significaba ser útil. Pero con los años, esa utilidad se volvió mi condena. No importaba cuántas horas trabajara o cuánto sacrificara de mi propia vida. Nunca era suficiente. Era el hermano que debía entender cuando Laura no tenía para comprarle un regalo a papá, y me tocaba cubrirlo. El hijo que debía aguantar las críticas de papá por no tener pareja aún, como si mi vida personal fuera una extensión de sus expectativas. Y, por supuesto, el tío que pagaba los cursos, los uniformes y las fiestas de los sobrinos, mientras sus padres se quejaban del estrés de la vida adulta. La cosa estalló un sábado en la noche, durante lo que debería haber sido mi cumpleaños. No suelo celebrarlo en grande, pero ese año había decidido hacer algo pequeño. Reservé una mesa en un restaurante tranquilo, nada ostentoso. Solo quería compartir con los que consideraba mi familia, mis padres, Laura, sus hijos y mi tía Carmen, que siempre fue la única que me trató con algo de respeto. Llegaron tarde, como de costumbre, y sin regalos. No me molestó eso tanto como la actitud con la que entraron. Papá ya venía de mal humor porque el tráfico había sido una pesadilla, y Laura empezó a quejarse apenas se sentó porque el menú no tenía opciones sin gluten, aunque sabía perfectamente dónde íbamos. La cena fue una colección de quejas, interrupciones y comentarios pasivo-agresivos. Papá me preguntó por qué seguía soltero. Mamá, en lugar de defenderme, se limitó a suspirar como si fuera una carga. Laura bromeó diciendo que mientras Joaquín pague la cuenta, yo vengo a todas las cenas que quiera. Mis sobrinos se burlaban entre ellos de la decoración del lugar, sin el más mínimo respeto. Yo trataba de sonreír, de mantener la compostura, de no mostrar lo herido que estaba. Entonces llegó el momento del pastel. Una camarera salió con el pastel encendido, todos cantaron de forma desganada, y cuando me tocó apagar las velas, mi padre dijo, con esa sonrisa sarcástica que siempre me hizo sentir pequeño, pide un deseo, aunque si desaparecieras mañana, a nadie le importaría. La frase cayó como un balde de agua helada. Todos se rieron. Mi madre tapó la boca con la servilleta, disimulando su risa. Laura soltó un «ay, papá, qué malo», entre carcajadas. Nadie me miró a los ojos. Nadie pensó en cómo me sentí. Solo era una broma más, otro chiste a costa del hijo útil. No dije nada, ni una palabra. Apagué las velas, sonreí mecánicamente y me excusé para ir al baño. Me encerré ahí 10 minutos, mirando mi reflejo. No lloré. Estaba más allá de eso. Lo que sentía no era tristeza. Era una mezcla de desilusión, agotamiento y una extraña calma. Esa frase había sido el empujón final. Salí, volví a la mesa y terminé la cena como si nada. Pagué la cuenta. Dejé propina. Me despedí con abrazos falsos. Nadie notó que estaba cerrando un ciclo. Esa misma noche, al llegar a mi departamento, empecé a planear mi desaparición. No una fuga dramática, ni una huida cobarde. Era un acto de justicia. Corté todas las transferencias automáticas que tenía a la cuenta conjunta de mis padres. Cancelé el pago de la hipoteca de la casa familiar, que seguía a mi nombre. Llamé a la escuela de mis sobrinos y les informé que el patrocinador de sus cursos ya no cubriría los gastos. Me tomé el lunes libre en el trabajo, vendí mi coche y empecé a empacar. A los pocos días, me mudé a otra ciudad con un trabajo nuevo que había aceptado meses atrás pero que había estado posponiendo porque mi familia me necesitaba. Alquilé un pequeño departamento cerca del mar y dejé mi número antiguo en desuso. Solo mi tía Carmen supo dónde estaba. Le pedí que no dijera nada, y ella, con lágrimas en los ojos, me abrazó y dijo, «Ya era hora, hijo». No pasó ni una semana antes de que empezaran los mensajes. Primero de Laura, preguntando por qué el pago del colegio no había entrado. Luego de mamá, pidiéndome que llamara urgente porque había un problema bancario. Y finalmente de papá, quien escribió un simple «¿Qué hiciste?». No respondí a ninguno. Bloqueé sus números uno por uno. De alguna forma, sentí que eso era parte del regalo que me debía desde hacía años.
Fue al segundo mes cuando las cosas se empezaron a desmoronar de verdad. El banco llamó para notificar la falta de pago de la hipoteca. Laura no podía cubrir el colegio ni los gastos médicos de uno de sus hijos. Mamá tuvo que empezar a trabajar de nuevo en una tienda local. Papá, que siempre se jactaba de su jubilación anticipada, se enteró de que debía más impuestos de lo que creía, porque yo ya no se los estaba solucionando por detrás. Empezaron a escribirle a Carmen, rogándole que me hablara. Ella me lo contaba todo con cuidado, sin querer presionarme, pero también con una mezcla de orgullo y alivio. La última vez que hablé con ella, me dijo, no sé qué hiciste exactamente, Joaquín, pero los tienes al borde del colapso. Nunca los vi así. ¿Y sabes qué? Se lo merecen. Y ahí fue cuando sentí por primera vez, en muchos años, algo parecido a paz. Pero lo que vino después fue aún más inesperado. Un mes después del colapso inicial, empezaron los intentos de manipulación emocional. Carmen me mostró un mensaje que mamá le había enviado, lleno de palabras dulces y falsamente arrepentidas. Dile a Joaquín que lo amamos, que fue solo una broma tonta, que la familia no es perfecta, pero que lo necesitamos. Lo que me dolió no fue el mensaje en sí, sino lo tarde que llegó. No hubo una disculpa real. No hubo reconocimiento de años de abuso emocional, de explotación silenciosa, de desprecio vestido de cariño. Solo había una urgencia desesperada porque ya no tenían quien los mantuviera. Carmen les contestó con firmeza, como no lo había hecho nunca. No fue una broma, fue una acumulación de desprecio. Y no necesitan a Joaquín, necesitan un cajero automático. Aprendan a vivir sin él, como él vivió años sin ustedes. Me enteré de que papá había tenido que empeñar el coche. Laura se mudó de vuelta con ellos porque no podía pagar el alquiler, lo que solo empeoró el ambiente en esa casa. Empezaron a pelear entre ellos. Mi sobrino mayor, que había sido siempre el más malcriado, estalló un día en la mesa y gritó que extrañaba cuando el tío Joaquín pagaba todo y nadie se peleaba. Me lo contó Carmen con una sonrisa irónica, como quien dice al fin se están dando cuenta. A esas alturas, yo ya estaba en otra etapa de mi vida. Había empezado a conocer gente nueva. Gente que no esperaba nada de mí, que me trataba como un igual. Descubrí lo que era dormir sin ansiedad, lo que era gastar mi dinero en mí mismo sin sentir culpa. Aprendí a cocinar, a pasear sin rumbo, a reírme por cosas pequeñas. Incluso conocí a una mujer maravillosa en una librería local, alguien que me escuchaba sin juzgar, que no medía mi valor por cuánto podía ofrecerle. Se llamaba Irene, y por primera vez me permití imaginar un futuro sin cargas ajenas. Pero entonces, una mañana de octubre, recibí una carta. No un mensaje, no un correo electrónico. Una carta escrita a mano, con la letra temblorosa de mi padre. La leí 3 veces antes de decidir qué hacer. En ella, decía que entendía si no quería saber nada de ellos, que las cosas estaban mal en casa, que mamá se la pasaba llorando, que Laura estaba al borde de una crisis. Me pedía que volviera a hablarles. No me pedía dinero, al menos no directamente. Solo contacto. Lo que me dejó sin aliento fue una frase que jamás pensé que saldría de él. Puede que tengas razón en habernos dejado. Quizás tú eras el único adulto en esta familia y nosotros los niños mimados. No sé si es tarde para pedir perdón. No sabía qué pensar. Me sentí atrapado entre el alivio de escuchar esas palabras y el miedo de que fuera solo otra jugada emocional. Así que no respondí de inmediato. Guardé la carta en un cajón, junto con otras cosas que ya no me dolían tanto como antes. Pero esa noche, soñé con mi infancia. Conmigo limpiando la cocina mientras los demás miraban televisión. Conmigo recibiendo una corbata barata por Navidad, mientras mis sobrinos abrían consolas nuevas. Soñé con todas las veces que fui invisible. Y al despertar, me di cuenta de que una disculpa no era suficiente. Al día siguiente, Carmen me llamó, nerviosa. Me dijo que Laura había perdido el control, que había gritado en medio de una reunión familiar que todo esto era culpa mía, que si no hubiera sido tan sensible y rencoroso, las cosas seguirían funcionando, que el maldito Joaquín había destruido a la familia por una simple broma. Ahí fue cuando entendí que la carta de papá, por sincera que pudiera parecer, no representaba a todos, que mientras algunos tal vez se arrepentían, otros solo se hundían más en su propia podredumbre. Y decidí que aún no era tiempo de cerrar ese capítulo. Irene me animó a escribir una respuesta. No para enviar, sino para liberar lo que tenía dentro. Así lo hice. Llené 4 páginas con todo lo que había callado por años. Desde el primer momento en que papá me hizo sentir menos por no ser como él, hasta la última noche en la que me hicieron sentir invisible en mi propio cumpleaños. Lloré mientras escribía. No por tristeza, por liberación.
Pero justo cuando creía que todo empezaba a sanar, alguien apareció en la puerta de mi nuevo hogar. Era mi sobrino mayor, Solo, con una mochila al hombro y una mirada que no reconocía. Tío Joaquín, murmuró, ¿puedo quedarme contigo? Y ahí, justo en ese momento, supe que el pasado no había terminado de llamar. Lo miré en silencio, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor. No era un niño pequeño, ya tenía 17 años. Lo recordaba altanero, siempre repitiendo lo que escuchaba en casa, que yo era aburrido, que vivía para trabajar, que no entendía el humor de la familia. Pero lo que tenía frente a mí ahora era otra cosa. Su rostro estaba más flaco, los ojos hundidos, y en su expresión no había rastro de arrogancia. Solo cansancio y miedo. No supe qué decir de inmediato. Me quedé parado en la puerta mientras él bajaba la vista, como si esperara que le cerrara en la cara. ¿Qué estás haciendo aquí, Sebastián?, pregunté por fin, todavía atónito. Se encogió de hombros. No podía más en esa casa. Mamá está insoportable. Grita todo el tiempo, pelea con los abuelos, y desde que tú te fuiste, nada ha sido igual. Papá ni contesta mis mensajes, y no sé, tú eras el único que estaba ahí, aunque yo no lo supiera. Trade saliva. Esa última frase me dolió más que cualquier carta. Porque era sincera. Y porque venía de alguien que había sido parte del coro de burlas. Me hice a un lado sin decir palabra, y él entró. Se sentó en el sofá, abrazando su mochila como si fuera un escudo. No pedía nada más. Solo estar lejos de ellos. Durante los primeros días, Sebastián fue como una sombra en mi departamento. Apenas hablaba. Se levantaba temprano, ayudaba a limpiar, cocinaba si veía que yo no había preparado nada. Me pidió perdón en voz baja la segunda noche, mientras cenábamos. No usó excusas. No dijo, yo era un niño, ni no sabía lo que hacía. Solo dijo, lo siento. No te traté bien. Pero ahora entiendo lo que hiciste por todos. Eso bastó para que le ofreciera quedarse, al menos por un tiempo. Irene lo conoció un fin de semana. Fue amable con él, pero me preguntó en privado si estaba seguro de querer cargar con algo así de nuevo. Le dije que no era una carga. Que, por primera vez, alguien de mi familia había abierto los ojos. No lo veía como una obligación. Era una oportunidad, una que jamás imaginé tener. A medida que pasaban las semanas, Sebastián empezó a abrirse más. Me contó cosas que nunca imaginé. Que su madre lo culpaba a él por lo que había pasado, que le había dicho que si quería vivir con el mártir de Joaquín, que no esperara regresar jamás. Que papá había empezado a beber, que mamá se pasaba las tardes hablando mal de mí con las vecinas. Y que la casa era un campo de batalla constante. Lo más triste era que me lo decía como si no fuera nada extraordinario. Como si se hubiera acostumbrado a vivir entre gritos y desprecio. Una noche, mientras veíamos una película, Sebastián me dijo, ¿sabes por qué vine a buscarte? Porque pensé que, si tú pudiste escapar de ellos, tal vez yo también podía. Esa frase me golpeó como un ladrillo en el pecho. Entendí entonces que mi desaparición no había sido solo una forma de liberarme. Había sido una grieta en la fachada de una familia podrida. Una grieta por donde otros, quizás solo unos pocos, podrían salir también. Pero las cosas no iban a quedarse tranquilas por mucho tiempo. Un viernes por la tarde, cuando volví del trabajo, encontré un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente, pero el logo del juzgado estaba impreso con claridad en la esquina. Dentro había una citación. Laura me estaba demandando por abandono de responsabilidad familiar. Usaba como argumento el daño emocional que mi desaparición había causado, especialmente en sus hijos, a quienes, según ella, yo había criado como un segundo padre. Incluía testimonios de mis padres, declaraciones juradas diciendo que yo me había comprometido verbalmente a ser el sostén de la familia. Un párrafo entero estaba dedicado a describirme como una figura paternal que abandonó sin previo aviso a menores dependientes. Leí el documento entero con las manos temblando. No por miedo legal. Sabía que la ley no podía obligarme a sostener económicamente a personas adultas o a sobrinos que ni siquiera tenían mi apellido. Pero me dolía, profundamente, ver cómo manipulaban la realidad. Cómo convertían mis sacrificios en obligaciones incumplidas, cómo torcían la verdad hasta convertirla en una acusación. Mr. Lockhart o Carmen. Su expresión se volvió de piedra. Están desesperados, dijo, y Laura está perdiendo el control. Sebastián la leyó también. No dijo nada. Solo me abrazó. Fue la primera vez que lo hizo desde que vivía conmigo. Un abrazo firme. De esos que no se dan por costumbre, sino por necesidad. Irene me dijo que debía defenderme, pero no desde el dolor. Que no cayera en el juego emocional de ellos.
que debía mostrarle al mundo quién era yo y quiénes eran ellos en realidad. Y así lo hice. Con la ayuda de un abogado amigo, armé mi defensa. Reuní facturas, transferencias, mensajes guardados durante años, hasta grabaciones donde mi padre decía cosas como: «Tú pagas porque te toca. No hay nada que agradecer». No buscaba venganza en ese momento. Solo quería que supieran que no me iban a manipular más. Pero la audiencia aún no había llegado, y lo peor estaba por desatarse. Una tarde, mientras yo no estaba, Laura fue hasta mi edificio. Y tocó la puerta. Irene estaba con Sebastián adentro cuando ocurrió. Y lo que sucedió allí cambió el tono de todo para siempre. Irene me llamó apenas llegué a casa del trabajo. Su voz sonaba tensa, entre el enojo y el miedo contenido. Me dijo que Laura había aparecido de la nada, golpeando la puerta con una insistencia tan agresiva que varios vecinos salieron al pasillo a ver qué ocurría. No gritó, al menos al principio, pero su tono era el de alguien que exige, no el de alguien que ruega. Cuando Irene abrió la puerta apenas unos centímetros, Laura intentó empujarla para entrar, pero Irene la detuvo, firme como una muralla. «Quiero ver a mi hijo», dijo Laura. «Está aquí. Lo vi en el edificio. Y no me vas a impedir hablar con él». Irene, calmada pero impenetrable, le respondió: «Sebastián es libre de elegir con quién quiere estar. No puedes forzarlo a nada». Eso fue como encender fuego en un pozo de gasolina. Laura estalló. Empezó a decir que Irene no era nadie para meterse, que yo les había lavado el cerebro a todos, que Sebastián no entendía que ella era su madre y que lo que estaba haciendo era secuestro emocional. «Todo esto es por culpa de ese resentido de Joaquín», gritó. «Siempre fue el mártir, el pobrecito incomprendido, pero ahora se le subió a la cabeza. ¿Y tú, Irene, qué haces metida en esto? ¿Te crees parte de la familia ahora?» Fue en ese momento cuando Sebastián apareció desde el pasillo, con los ojos encendidos de furia contenida. Se puso delante de Irene, como si quisiera protegerla. «No te atrevas a hablarle así», le dijo a su madre, con una voz que no parecía la suya. «Ella me ha tratado mejor en 3 semanas que tú en los últimos 3 años». Laura se quedó helada por un segundo. Nunca imaginó que su hijo se le plantaría de esa forma. Pero no se rindió. Le extendió la mano, casi suplicante, aunque su tono seguía siendo manipulador. «Sebas, no digas eso. Yo soy tu madre. Sé que estás confundido, pero tenemos que hablar. Sin esta gente». Él no se movió. «No estoy confundido. Lo que estoy es harto. De tus gritos, de tus excusas, de tener que soportar tu odio por todos los que no hacen lo que tú quieres. Me quedo con el tío Joaquín. Y si no lo respetas, no quiero tener nada más que ver contigo». Laura tembló. Lo vi en las cámaras del edificio después, porque mi portero me mostró las grabaciones. La forma en que bajó la mano, como si se hubiera dado cuenta de que lo perdió. Pero aún así, no se fue dignamente. «No saben lo que están haciendo», murmuró. «Y tú, Sebastián, algún día te vas a arrepentir. Porque él, tu adorado tío, no va a estar ahí para siempre. Y cuando te canse, vas a estar solo». Irene cerró la puerta sin decir más. Cuando me lo contaron, me senté en silencio por varios minutos. No por sorpresa. Ya nada me sorprendía. Pero sentí una tristeza profunda por Sebastián. Por ese muchacho que había sido arrastrado toda su vida entre adultos rotos y ahora tenía que defender su derecho a respirar. Esa noche cenamos en silencio, hasta que Sebastián dijo algo que no me esperaba. «¿Y si cambio mi apellido?» Lo miré, sorprendido. «¿A cuál?», le pregunté, medio en broma. «Al tuyo», respondió con total seriedad. «No quiero seguir cargando con ese nombre. No me representa. Quiero empezar de cero. Como tú». No supe qué decir. Me dolía que llegara a ese punto, pero también lo entendía. Cambiar de apellido no era solo un acto legal, era un acto simbólico. Era borrar una historia de dolor y escribir una nueva. Al día siguiente fuimos juntos a la oficina de registros para iniciar el trámite. Irene nos acompañó. Mientras salíamos del edificio, Sebastián me tomó del brazo y dijo: «Gracias por desaparecer, tío. Porque si no lo hubieras hecho, yo nunca habría entendido que merezco algo mejor». Las semanas siguientes fueron un torbellino. La demanda de Laura seguía en pie, pero mi abogado estaba preparado. Ella no tenía base legal. Lo sabía. Por eso empezó a volverse aún más inestable. Llamadas desde números desconocidos. Cartas anónimas dejadas en mi buzón con amenazas veladas. Incluso una denuncia falsa a los servicios sociales diciendo que yo estaba manipulando a un menor. Pero cada intento solo demostraba más claramente quién estaba desequilibrado. Una tarde, justo antes de la primera audiencia en el juzgado, recibí una llamada de un número desconocido.
Dudé si contestar, pero lo hice. Era mi madre. No lloraba. No gritaba. Su voz era tranquila, casi ausente. Nos equivocamos con vos, Joaquín, me dijo. Siempre pensamos que eras débil. Que necesitabas a la familia, más de lo que nosotros te necesitábamos a vos. Pero ahora todo se está viniendo abajo, y ya no sé qué hacer. Tu padre no habla con nadie. Laura está peor que nunca. Y yo solo me siento vieja. No dije nada. Ella hizo una pausa. Luego agregó, solo quería decirte eso. Y, que si no venís a la audiencia, no te lo vamos a reprochar. Ya nos diste suficiente lección. Pero no pensaba dejar el asunto ahí. No esta vez. Porque no se trataba de venganza. Se trataba de cerrar el ciclo. Y mostrarles que esta vez, yo no me iba a quedar callado. La audiencia se acercaba. Las pruebas estaban listas. Sebastián me apoyaba. Irene me sostenía. Carmen, desde lejos, me enviaba palabras de fuerza. Y en el horizonte, sabía que una verdad que había estado enterrada por años, estaba por salir a la luz. Una verdad que iba a cambiarlo todo. La audiencia llegó una mañana gris de noviembre. El cielo estaba encapotado, como si presintiera la tensión que se respiraba dentro del juzgado. Me presenté con mi abogado, tranquilo, vestido de manera sobria pero firme. A mi lado, Sebastián. No estaba obligado a asistir, pero quiso estar presente. Llevaba una camisa azul claro y una expresión que ya no parecía la de un chico. Era la de alguien que había sobrevivido a una tormenta. En la sala también estaba Laura, acompañada por un abogado que parecía más confundido que convencido de su caso. Papá no vino. Y mamá, sentada detrás de su hija, evitaba mirarme. Su rostro, una máscara apagada. No quedaba nada del tono altivo con el que solía juzgar cada decisión que tomaba. Solo quedaba cansancio. UDJ. El juez, un hombre mayor de voz profunda, abrió la sesión leyendo el motivo de la demanda. Abandono de responsabilidad familiar y daño emocional causado a terceros dependientes. Lo dijo con cierta incredulidad, como quien no entiende cómo algo así llegó a instancias legales. Mi abogado pidió la palabra primero. Presentó todo, transferencias bancarias, recibos de pagos escolares, notas médicas que yo había cubierto durante años, mensajes de texto donde Laura y mis padres me pedían constantemente dinero, incluso audios donde mi padre afirmaba con tono burlón que mi rol era pagar y no molestar. Sebastián también quiso hablar. El juez le permitió declarar como testigo voluntario. Se puso de pie, tembloroso al principio, pero luego tomó aire y habló con una claridad que me hizo sentir orgullo. Yo viví en esa casa. Vi cómo trataban a Joaquín. Era como un sirviente, no como un hijo, ni como un hermano. Lo usaban. Yo también lo usé, lo admito. Porque crecí creyendo que eso era normal. Pero cuando se fue, nos dimos cuenta de que él era el único que mantenía todo unido. No por obligación, sino por amor. Amor que ustedes destrozaron con burlas y desprecio. Estoy aquí porque quiero que se sepa la verdad. Él no abandonó a nadie. Ustedes lo empujaron a irse. Laura intentó interrumpir, pero el juez le indicó que guardara silencio. Cuando llegó su turno, habló con nerviosismo, su voz entrecortada, intentando pintar una imagen de sufrimiento materno. Dijo que se sintió traicionada, que había confiado en mí, que mis sobrinos lo veían como una figura paternal, que mi desaparición fue una puñalada al corazón de la familia. Pero no lloró, y el juez no pareció convencido. Después de escucharla, el juez pidió un receso de 20 minutos para revisar los documentos. Salimos de la sala y fuimos a sentarnos en la pequeña cafetería del juzgado. Irene llegó unos minutos después, me abrazó sin decir palabra, y nos sentamos a esperar. Sebastián se mantuvo en silencio, mirando por la ventana. Carmen me escribió un mensaje: estoy contigo, pase lo que pase. Cuando regresamos a la sala, el juez no se anduvo con rodeos. La evidencia presentada demuestra que el demandado, el señor Joaquín, no tenía ninguna obligación legal ni contractual de sostener económicamente a los demandantes. Todo lo que hizo durante años fue por voluntad propia. La Corte determina que no existe abandono de deber, ni daño comprobable causado por omisión. Esta demanda carece de fundamento legal y se desestima completamente. Luego miró a Laura, con una severidad que pocas veces se ve en un juzgado de familia. Lo que sí se evidencia en este caso es una dinámica familiar abusiva, en la que uno de los miembros fue explotado emocional y económicamente durante años. Señorita, le aconsejo buscar ayuda profesional. Porque lo que ha hecho aquí hoy es un intento desesperado de mantener una dependencia que nunca debió existir. La sentencia fue clara. Yo estaba libre. Y, por primera vez en mucho tiempo, también me sentí libre por dentro.
Laura salió de la sala como una sombra. Mamá la siguió sin mirarme, aunque, justo al pasar a mi lado, murmuró un casi imperceptible lo siento. No pedí más. No iba a cargar con eso tampoco. Esa noche, volvimos a casa. Irene preparó una cena sencilla, Sebastián puso música suave y brindamos con un poco de vino. No fue una celebración ruidosa, sino íntima, profunda, un cierre. Con el tiempo, Sebastián terminó la secundaria y empezó a estudiar psicología. Dijo que quería entender por qué la gente se convertía en lo que mi familia fue. Y, más importante, cómo ayudar a otros a salir de ahí. Me hizo sentir que todo había valido la pena. Cambiamos su apellido meses después. Ahora en su DNI figura el mío, como él quiso. No porque yo sea su padre, sino porque, según él, fui la única figura familiar que alguna vez le ofreció un hogar de verdad. Irene y yo seguimos juntos. No necesitamos grandes gestos, solo paz. Y eso lo tenemos en abundancia ahora. No volví a tener contacto con mis padres ni con Laura. Ni falta hizo. Porque a veces, para poder respirar, hay que cerrar la puerta y no volver a abrirla nunca más. Desaparecer no fue una huida. Fue una lección. Y fue, sin duda, la mejor que tomé en mi vida.